La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 57, que corresponde a la carta a Filemón. Carta a Filemón, texto introductorio de esta carta, capítulo 1, versículo 18 al 19, que en realidad solamente tiene un capítulo, y los versículos 18 y 19, que hemos elegido como introducción a la carta, dicen lo siguiente: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y una carta más del apóstol Pablo, la más personal de todas, la más íntima, la más amigable de todas, escrita alrededor del año 60 después de Cristo, desde la cárcel junto con las otras cartas carcelarias, Colosenses, Filipenses y Efesios. Por cuanto tiene solamente un capítulo o solamente unos cuantos versículos, vamos a dividir en esta ocasión la carta en versículos. La primera sección, versículos 1 al 7, que vamos a titular El verdadero fruto del creyente. Segunda sección, versículos 8 al 15, la vamos a titular Akol min ha-Shamaim. Akol min ha-Shamaim, al ratito les digo qué significa eso. Y versículos 15 al 25, Antídoto contra la amargura. Así que versículos 1 al 7, el verdadero fruto del creyente. Versículos 8 al 15, Akol min ha-Shamaim, una frase en hebreo. Y versículos 15 al 25, Antídoto contra la amargura. Detalles esenciales de la carta. Esta es la más personal de las cartas del apóstol Pablo, dirigida a su amigo Filemón, un converso de Colosas, a quien Pablo dirigió a Yeshua y comenzó una comunidad en su casa. En esa época, Pablo conoció también a Onésimo, un joven esclavo de Filemón, a quien se encuentra años después en Roma, huyendo de Filemón por haberle robado. Las circunstancias de este encuentro no se mencionan en la carta. Lo que sí podemos deducir es que Pablo le predica a Onésimo, este se convierte a la fe y comienza a servir a Pablo mientras Pablo está preso en Roma y se convierte en una persona muy útil, que eso es justo lo que significa el nombre Onésimo. Onésimo significa útil o provechoso, y te vas a dar cuenta que al final, si tú también has sido hallado en circunstancias milagrosas como encontrar una aguja en un pajar, si tú has sido hallado por tu Salvador con este mensaje de vida eterna y de perdón, entonces hemos dejado de ser inútiles y ahora le somos útiles. Así que en cada uno de nosotros que hemos sido hallados está un Onésimo. Así que bienvenidos a todos los Onésimos y Onésimas. Esta carta es para ti. Vámonos a los detalles esenciales de los primeros versículos. La primera sección, versículos 1 al 7, que titulamos El verdadero fruto del creyente. Filemón, versículos 1 al 7, dicen lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo. Una vez más, recordamos que Pablo no dice
prisionero de Roma, prisionero del emperador, sino prisionero de Jesucristo. Uno de los temas que vamos a aprender en esta carta es la frase que les dije al principio en hebreo, Akol min hashamayim. Todo, absolutamente todo viene del cielo. Eso es lo que significa Akol min hashamayim. Todo viene del cielo, todo es por algo, todo tiene un propósito eterno, divino. Y aquí Pablo, en vez de estar amargado, enojado, triste porque se encuentra en la cárcel pensando que fueron los hombres, las circunstancias, él tiene bastante claro que quien lo tiene en la cárcel es Jesucristo, quien lo tiene en la cárcel es Yeshua, y lo tiene en la cárcel para cumplir una misión muy importante, y una de las más importantes es que Pablo, siendo un hombre tan voluntarioso, un hombre incansable que no paraba, aún a su edad no paraba de recorrer el mundo entero predicando las buenas nuevas de su Salvador y nuestro Salvador Yeshua. El Señor, su maestro, su amo, su dueño, lo tuvo que tener también por algunas temporadas en la cárcel para tenerlo quietecito y para tenerlo reflexionando y escribiendo cartas que sin duda serían de mucho más impacto. Esas cartas que escribió en la cárcel, y lo que hizo en la cárcel sin duda sería de mucho más impacto que todo lo que estuvo haciendo viajando de lugar en lugar, porque esas cartas no nada más fueron útiles para la época, para la generación en la que vivió, sino también para esta generación a los que nos ha alcanzado los fines de los siglos, y ahora podemos estar leyendo una carta del apóstol Pablo en la cárcel. Y por eso dice muy tranquilo, muy confiado, que es prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía. Y bueno, es probablemente que esta hermana Apía sea la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Es probable que Arquipo sea el líder de la casa ahí donde estaba, de la casa de Filemón, donde había una comunidad, ahí una iglesia, una congregación que se reunía en la casa, es lo que dice, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, Filemón era el hospedador, el anfitrión de una comunidad que se reunía, de un grupito que se reunía ahí en su casa, y es probable que Apia sea su esposa, es posible que Arquipo sea el líder de esa comunidad, y Pablo le está escribiendo a Filemón. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. O sea que esta carta no nada más estaba dirigida a Filemón, sino que también sería una carta dirigida a esa comunidad que estaba en su casa. Y dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, por el Mesías Yeshua. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahí tenemos el verdadero fruto del creyente. En eso se muestra que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Esto es el principal distintivo del discípulo, el amor con que nos amamos. En esto conocerán los demás que somos discípulos de él. Eso fue lo que dijo Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y eso es lo que el apóstol Pablo confirma, atestigua de parte de Filemón. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ese debería de ser nuestro fruto, confortar los corazones de los santos. Y si hay una época en la historia en que los elegidos, los predestinados, los apartados necesitan confort, consolación, esperanza, amor, si hay un momento importante para esto es esta época que vivimos. Estamos grabando esta pieza del rompecabezas en el contexto de una de las crisis de salud y de economía y de temor y de incertidumbre más grandes de los últimos tiempos. Y bueno, pues vaya que en esta época
es cuando más necesitamos tener un carácter como el de Filemón para confortar los corazones de los santos. Y en la siguiente sección, versículos 8 al 15, está lo que desde mi perspectiva es el tema central de la carta, y es a esta sección de los versículos 8 al 15 a la que titulé con la frase Akol min hashamayim, una frase en hebreo que significa todo viene del cielo. Todo viene del cielo, todo sucede por algo. Por algo el apóstol Pablo estaba en la cárcel, por algo. Tenía un gran propósito el por qué él estaba en la cárcel. Me recuerda la historia de José el Soñador, que por algo llegó a la cárcel. Si no hubiera llegado a la cárcel, pues nunca se hubiese dado la historia de la manera en que se dio, en que salió de la cárcel para reinar, salió de la cárcel para revelar el significado de los sueños de Faraón, y de la cárcel a ser el príncipe de Egipto. Y si no hubiera llegado a la cárcel, pues no hubiera llegado ahí, pero para haber llegado a la cárcel tuvo que suceder una serie de acontecimientos que parecería mala suerte, parecería que al pobre le estaba lloviendo sobre mojado, una cosa tras otra, desde que sus hermanos le tenían celos, de que sus hermanos lo molestaban, desde que sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes, dijeron una mentira, le dijeron al papá que lo había matado una fiera por ahí salvaje, desde que llegó a Egipto y siendo un esclavo lo acusaron injustamente, llegó a la cárcel, en fin, podríamos analizar una cantidad de circunstancias en la vida de José capaces de causarle si no por lo menos el deseo ya de suicidarse o acabar con su vida, sí, y con toda la justificante del mundo, amargarse con Dios, decir que realmente a Dios no le interesaba, que Dios ni existía, y José el Soñador se pudo haber amargado, se pudo haber apartado totalmente de su fe, pero él se mantuvo sabiendo que todo era parte de un plan. Y al final se mostró cuál era el plan, y algo parecido está sucediendo aquí en la vida del apóstol Pablo, prisionero de Yeshua el Mesías. Y de los versículos 8 al 15 vamos a ver una frase crucial para que podamos entender eso, que Akol min hashamayim, todo, absolutamente todo viene del cielo. Nunca más te vuelvas a quejar con una circunstancia adversa, nunca más te vuelvas a quejar cuando algo que no esperabas, algo negativo, piensas que está fuera del control de Dios. Nunca te vuelvas a quejar o amargar o a entristecer por ello. Todo es parte de un gran plan. Y dice de los versículos 8 al 15 lo siguiente: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, aquí Pablo ya entra al grano y le dice, tengo mucha confianza, tengo mucha libertad en el Mesías para mandarte, porque bueno, pues recuerden que Filemón era un hijo en la fe del apóstol Pablo. Pablo fue el que le compartió de su fe en Yeshua. Fue Pablo el que le entregó el mensaje de la vida eterna. O sea que si alguien tenía autoridad espiritualmente en la vida de Filemón, era el apóstol Pablo, y por eso le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Ya Pablo, anciano a estas alturas, le dice, ¿sabes qué? Podría pedírtelo como una orden, pero te lo quiero pedir por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Y fíjense la actitud del apóstol Pablo, su actitud humilde, sencilla, no autoritaria, no dictatorial, como un anciano dulce, amoroso, siempre pidiendo las cosas con amabilidad, con humildad, y le ruega, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, ya dijimos que Onésimo significa útil, te ruego por mi hijo Onésimo útil, a quien engendré en mis prisiones, Quiere decir que mientras Pablo estaba en la cárcel, le compartió el mensaje. Así que bueno, no sabemos si ya sea que también
Onésimo estaba en la cárcel. Lo más probable es que no tanto que estaba en la cárcel, sino que quizás se enteró que Pablo estaba en la cárcel y lo visitó, comenzó a visitarlo. Ya conocía previamente al apóstol Pablo, ya lo conocía, porque Pablo estuvo obviamente compartiendo en casa de Filemón, y ya de aquella época Onésimo lo conocía. Así que las circunstancias no se mencionan de cómo es que se encuentran en Roma, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, en que una gran mayoría eran esclavos, y había mucha gente en Roma. Al ser una capital, una ciudad grande, había muchos esclavos huyendo de sus amos, que andaban por ahí perdidos, queriéndose perder en una ciudad grande, y nada menos que el apóstol Pablo encuentra una aguja en un pajar. ¡Qué coincidencia! ¡Qué casualidad! Que se encuentran años después Pablo y Onésimo. Imagínense. Entonces Pablo ve a Onésimo y dice, ¿qué estás haciendo acá? Y bueno, pues se encuentran de alguna manera, y ahí, mientras Pablo está en la cárcel, pues le predica acerca de Yeshua, y por eso dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea que ahí, al estar en la cárcel, les digo, no sabemos exactamente cómo fue que se encontraron, pero el punto es que se encontraron en la cárcel. Ahí Pablo le predica y se convierte en, y ahora sí, su nombre, Onésimo, se hace una realidad. Y por eso el apóstol Pablo utiliza un juego de palabras. En el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, fíjense ahí el sentido del humor del apóstol Pablo, que utiliza el significado del nombre Onésimo para decir, pues aunque se llame útil, en realidad era un inútil. Era un inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Y wow, esa frase es una vez más para penetrar nuestro corazón, aquellos que admiramos al apóstol Pablo, y aquí tratando de imaginarnos la escena, un ancianito escribiendo en una cárcel, horrible sin duda, maloliente, oscura, y intercediendo, en vez de pensar en sí mismo, está intercediendo por un joven a quien ama, un joven a quien dirigió a los pies de Yeshua, y aún teniendo sentido del humor, diciendo, era un inútil, pero ahora nos es muy útil a ti y a mí, y le dice, recíbele como a mí mismo. Filemón, ¿me amas? Filemón, ¿te sientes endeudado conmigo? Filemón, ¿sientes que tengo, tienes una deuda hacia mí? ¿Sientes que me quisieras ver? ¿Sientes que quisieras hacer algo por mí? Hazlo por mi hijo Onésimo. Nos era inútil, pero ahora nos puede ser muy útil. Recíbele como a mí mismo. Y dice, yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. ¿Ok? O sea que pues le estaba siendo muy útil al apóstol Pablo, pues obviamente al estar en la cárcel, el tener ahí a un joven que le ayudara, que le llevara cosas, en fin, podía ser muy útil. Pero dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto implica que Onésimo podía irse así nada más. O sea, esto implica que no tenía que estar ahí en la cárcel, porque si no, no le estuviera diciendo que podía recibirle. Quiere decir que quizás estuvo un poco de tiempo en la cárcel o por alguna otra causa. No sabemos exactamente, pero el punto es que estaba huyendo, y en aquella época los amos tenían potestad sobre sus esclavos. Los esclavos eran considerados propiedad de sus amos, y los amos tenían la potestad incluso de mandar matar a sus esclavos. Eran vistos como objetos, los podían vender, los podían intercambiar, los podían matar, podían hacer lo que quieran con ellos. Y entonces aquí Pablo está intercediendo para que le vuelva a recibir, y dice, me es muy útil en mis prisiones, pero mejor recíbelo tú. Y le dice,
para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y el verso 15 está la clave de por qué Akol min hashamayim, de por qué todo viene del cielo. Vean lo que dice el verso 15. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizás para esto sucedió todo lo que sucedió. Quizás para esto, aún ese error que cometió, Dios es capaz de transformarlo para bien, y Él trató de huir de ti, trató de estar escapándose, avergonzado, y bueno, pues ya habiéndole robado a su amo, ya pensó que nunca más lo iba a volver a ver, pero no contaba con la astucia de aquel que le ama, de aquel que compensa todas las cosas, de aquel que restituye todas las cosas, y no contaba con que eso sucedió por algún tiempo. ¿Para qué? Para que le recibieses para siempre. Y en los últimos versículos 15 al 25, está el antídoto contra la amargura. El antídoto contra la amargura. Filemón, por supuesto, podía estar muy enojado, podía estar amargado con ese esclavo. Muchas veces los amos eran benevolentes, eran cariñosos con sus esclavos. Y el carácter de Filemón, por lo que leímos al principio, pues muestra que era una persona amorosa, cariñosa, y es posible que lo traicionó su esclavo, es posible que tenía razones para sentirse muy enojado, muy amargado, y tenía todo el derecho, incluso dado por la misma ley, de mandarlo matar. Sin embargo, vamos a ver en los últimos versículos 15 al 25, cuál es el antídoto contra la amargura. Alguien te ha robado, alguien te ha ofendido, alguien ha hecho algo en contra de ti. ¿Cómo puedes perdonar? ¿Cómo puedes perdonar lo imperdonable? ¿Cómo puedes pagar cómo puedes perdonar lo que ya no se te puede devolver, lo que es impagable? ¿Cómo hacer cuando alguien que no tiene la capacidad de pagarte? ¿Cómo hacer para perdonarle? ¿Cómo hacer para pasar por alto la afrenta, el agravio? ¿Cómo lo podemos hacer? Esto sin duda es muy difícil. Es muy fácil perdonar cuando nos compensan. Es muy fácil perdonar cuando nos pagan el favor, cuando nos pagan lo robado, nos compensan. Bueno, ahí es muy fácil. Lo difícil es perdonar cuando aquel que te robó no tiene la capacidad de pagarte. Eso es lo difícil. ¿Cómo perdonar cuando aquel que te afrentó ya no puede pagarte, ya perdiste eso? ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, de eso se van a tratar los últimos versículos. Versículos 15 al 25 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y escrito está en el Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento no trata de imponer un nuevo orden social, político, imponerlo a la fuerza, y no promueve la abolición de la esclavitud en Roma a través de una revuelta, a través de una guerra para acabar con la esclavitud. El mensaje del Nuevo Testamento acaba con la esclavitud no de afuera para adentro, sino de dentro para afuera. Hablando de la igualdad que hemos recibido en el Mesías, donde ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Él. Eso implica que, por un lado, el Nuevo Testamento le enseña a los esclavos que deben servir con amor a sus amos, que deben servirles aún mejor si sus amos son creyentes o si no son creyentes, que deben de dar testimonio sirviéndolos. O sea, en ningún sentido el Nuevo Testamento le dice a los esclavos, rebélense contra sus amos, ni nada de eso. No, el Nuevo Testamento promueve la obediencia, promueve el aceptar las circunstancias, las condiciones en las que uno está, como que son parte de un plan que Dios tiene. Y a los amos también los insta a amar a sus esclavos, los insta a tratarlos como a hermanos, sobre todo si están en la fe. Y es exactamente lo que le está diciendo aquí, no ya como esclavo, sino como más que esclavo,
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, y aquí ya se la pone muy difícil, aquí ya Pablo se la pone tan difícil que cómo decirle que no al apóstol Pablo. O sea, cómo decirle que no a aquel que te engendró, cómo decirle que no a aquel que te dirigió a los pies de tu Salvador y que te perdonó una deuda impagable, cómo decirle que no. Así que le dice el apóstol Pablo algo que ya es prácticamente imposible de negar. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, y aquí ya, pues ya como le dices que no, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjense nada más el carácter de este ancianito del apóstol Pablo, estando en la cárcel, él mismo estando en la cárcel, él mismo podría estar pensando en cómo juntar dinero para salir de esa condición en la que está, y no está pensando en él mismo, está pensando en cómo, incluso si es necesario, poner de su dinero para reconciliar a dos hermanos en la fe que están enemistados. Fíjense nada más. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y estas palabras, al leerlas, es como si el apóstol Pablo solamente estuviera prestándole su garganta, su voz, o en este caso su pluma, al mismo Yeshua. Aquí está el secreto. Este es el antídoto contra la amargura. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Yeshua. Haz de cuenta que estas palabras no vienen del apóstol Pablo. Esto no se lo reveló carne ni sangre. Haz de cuenta que estas palabras que escribió Pablo no vienen de él, sino vienen de aquel que nos redimió. Estas palabras vienen de Yeshua, de aquel que nos hizo nacer de nuevo, que aquel que pagó una deuda impagable por nosotros. Y vean lo que dice: si en algo te dañó, y cuando te esté costando mucho trabajo perdonar a alguien que te dañó, recuerda este texto y piensa que te lo está diciendo Yeshua. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Piensa en el esposo o la esposa que te lastimó, te engañó. Piensa en el hijo que te desilusionó, te defraudó. Piensa en el socio que te mintió. Piensa en todas las personas que te han engañado, lastimado, robado, afrentado. Piensa, ¿qué es lo que nos hace diferentes a los gentiles? Nos hace diferente a los gentiles, a las naciones que no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nosotros conocemos a aquel que nos perdona una gran deuda. Nos hace diferentes que somos capaces de amar a nuestros enemigos. ¿Por qué somos capaces de amar a nuestros enemigos? Porque aquel que nos redimió nos amó cuando éramos enemigos. Nos amó cuando estábamos huyendo. Nos amó cuando le habíamos robado su herencia, cuando habíamos despilfarrado perdidamente todo lo que nos dio. Nos amó. No nos amó en nuestro estado de arrepentimiento, en nuestro estado de buscar la santidad o la pureza. Nos amó cuando nos habíamos alejado, cuando estábamos escondiéndonos. Allí fue donde nos amó. Así que piensa en la gran deuda que te ha sido perdonada y ahora piensa en los que te han dañado o te deben algo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice el Señor. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y esta frase es crucial, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Por no
decirte que aún tú mismo te me debes también. Esa frase repítela hasta el cansancio cuando te esté costando trabajo perdonar. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, estás en deuda. Todo se lo debes a Él. Entonces, si Él nos perdonó una gran deuda porque le rogamos, ¿cómo no vamos a perdonar a aquellos que al igual que nosotros no podemos pagar? Así que cuando sea imposible perdonarle a alguien su ofensa, ponle esa ofensa, ponle esa deuda a aquel que es capaz de pagarlo todo. De aquel que dijo, consumado es. He pagado todo. Todo ha sido saldado, todas las deudas han sido canceladas y Él es el único capaz de perdonar, de librarnos de las deudas, y Él ha perdonado. Y concluye diciendo, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia. Y fíjense, por si algo faltaba, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Estás listo para hacer aún más de lo que Él nos dice? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y ya que están en confianza, le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, por el Mesías Yeshua, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea con vuestro espíritu. Amén. Eso es todo. Eso es toda la carta. ¿Y quién podría decir que esta carta tan personal, pero con un contenido tan celestial, pero que parecería que nada más aplica a una circunstancia muy específica de aquella época? ¿Quién podría decir que esta carta embona en todo el mensaje de el rompecabezas de 66 piezas? Bueno, pues mi oración, porque Dios nos revele cómo embona esta pieza 57 del rompecabezas en esta gran imagen del rompecabezas, cómo este mensaje embona en el mensaje de las 66 piezas del rompecabezas. Bueno, vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar a embonar el mensaje de Filemón en el panorama amplio general de el mensaje de toda la Biblia para todo Israel. Y con esto te vas a dar cuenta que cada acontecimiento de tu vida, por muy insignificante o por muy irrelevante que parezca, como encontrarte ahí en Roma con alguien que te va a predicar el mensaje, cómo es que tu vida, todo lo que te ha pasado, está escondido. Eres una pieza de un gran engrane, de un rompecabezas, de una maquinaria, como de un reloj. Tú eres un engrane de un gran reloj, de una maquinaria en que cada acontecimiento de tu vida tiene que ver con el plan que Dios tiene para redimir a todas las naciones. Es como si tu vida es un pedacito de un gran diamante. Tu vida y todo lo que te pasa es un pedacito de un gran diamante que cuando se junta, entonces este diamante o esta perla de gran precio o este gran tesoro se da a conocer. Así que, ¿cómo embonamos la pieza 57 del rompecabezas, la carta de Filemón en este gran rompecabezas? Bueno, vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 13, que dice lo siguiente. Mas todo primogénito de asno, de un burro, redimirás con un cordero, o vas a rescatar con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, o quebrarás su cuello.
Y bueno, pues aquí un mandamiento muy extraño en el cual se menciona específicamente el burro, el asno. Pudo haber mencionado cualquier otro animal, pero menciona específicamente el burro y está hablando de las ofrendas. Ahí en Éxodo se habla acerca de que el primogénito de todo animal puro tenía que presentarse como ofrenda al Señor. Pero en el caso de un burro, por cuanto no es un animal puro, dice que si lo quieres, tienes dos opciones. El primogénito de un burro pues no lo puedes ofrecer en el templo, obviamente porque es un animal impuro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, tienes dos opciones. O le rompes el cuello y lo matas tú, el primogénito. Es como que sabes que le pertenece al Señor, pero pues como no lo puedes presentar en el templo, pues entonces le vas a romper el cuello. Pero si lo quieres usar, si te es útil, si te es onésimo, entonces lo tienes que redimir, lo tienes que cambiar por un cordero. ¿Okay? Esa es la condición para que puedas utilizar a este animal impuro, que lo cambies por un cordero. Y ahora vamos a ver la identidad de este burro, de este primogénito del asno. Israel es mi hijo, y Efraín es mi hijo, mi primogénito. Fíjense lo que dice la Escritura acerca de Israel y muy específicamente de Efraín, una de las tribus de Israel. Efraín es el primogénito, en referencia al hijo de José que nace en Egipto, en fin. Y vamos a ver lo que dice Oseas 8:8 al 9. Dice: muy pronto Israel será devorado, será entre las naciones como una vasija sin valor alguno. Muy pronto Israel será devorado, será entre las naciones como una vasija sin valor alguno. ¿Por qué? ¿Por qué fue que Israel será sin valor alguno, como una vasija entre las naciones, perdido entre las naciones? ¿Por qué? Porque no cumplió su propósito, porque en algún sentido le robó esa herencia, la robó y la perdió. Robarla implica que la perdió, la consumió, algo que él debió haberlo usado para su propósito, para el propósito que tenía. El propósito que Israel tenía era de ser una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa, pero se perdió. Le quitó a Dios el valor que le dio, que le otorgó, se lo quitó y se perdió entre las naciones. Y dice, porque ellos, a la manera de obstinado asno montés, recurrieron a Asiria, y Efraín se compró amantes a cambio de un salario. Y ahí está. Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Nos llenó de dones, nos llenó de propósito. ¿Y qué hicimos con todo eso? Lo usamos para nuestro propio beneficio y le hicimos perder todo eso al Señor que nos lo dio. Y eso es lo que hizo Efraín, perdido entre las naciones. Y ahora traten de ver el paralelismo de Onésimo, perdido en el Imperio Romano, perdido en la ciudad de Roma, o queriéndose perder, porque pues al estar en esa ciudad de más de 1 millón de habitantes, pues es lo que más deseaba, es estar perdido, que nadie se enterara de que se había robado ese dinero, sabiendo que su vida estaba en peligro por haber robado, y simplemente estaba queriendo estar mezclado ahí entre esclavos de todas las naciones. Y algo muy parecido a lo que dice aquí en Oseas 8:8, muy pronto Israel será devorado, será entre las naciones como una vasija sin valor alguno. Así estaba Onésimo, como una vasija sin valor alguno, perdido ahí en Roma. Y vamos a ver otro texto paralelo de este burrito, de este hijo de una burra. En Juan capítulo 12, versículo 14 al 24 dice lo siguiente: y Yeshua halló un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna, un pequeño burrito. Y sin duda un primogénito de asna, sin duda mandando un mensaje muy poderoso ahí
a ambas casas de Israel. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, montado sobre un burro que ahora va a ser útil. Un burro que si no es redimido, se le tenía que romper la cabeza o el cuello, y ahora está siendo redimido por un cordero. Y dice, al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, como pueden ver, así no conseguiremos nada, todo el mundo se va tras él. Entre los que habían ido a la fiesta para adorar, había algunos griegos. Ahí tenemos algunos griegos que habían subido para adorar en la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Entonces, ¿qué tienen que estar haciendo unos griegos en la fiesta de la Pascua, que es una fiesta de independencia, que conmemora la independencia, la salida de Israel de Egipto? ¿Qué tienen que hacer estos griegos ahí? Bueno, sin duda estos griegos son judíos o israelitas asimilados entre las naciones. Lo más probable es que son israelitas. De hecho, podemos tener la certeza, conforme a lo que vamos a leer más adelante, que se trata de israelitas de las tribus exiliadas entre las naciones que vienen a Jerusalén y quieren ver a Yeshua. Dice, estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Betsaida, casa de pesca de Galilea, Galilea de los gentiles. Y entre ruegos, fíjense lo que dice, entre ruegos, los griegos vienen a rogar y vienen a decir, queremos ver a Yeshua. Queremos ver a Yeshua. Queremos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos viniendo a Jerusalén en un estado de arrepentimiento, sin duda, en un estado de quererse reconectar con Jerusalén y con el Hijo de David, vienen a la casa de pesca, vienen a Galilea y quieren ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ninguno puede venir a mí, dijo Yeshua, si el Padre no le trae. Así que si ellos están viniendo, es que el Padre los está trayendo. El Padre los está trayendo a Yeshua, a estos griegos. Y cuando Yeshua se entera, dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, está llegando la cosecha. La simiente de Abraham, la simiente de Israel, ya fue mezclada entre las naciones. Ya Israel está como vasija que no tiene valor entre las naciones, y están regresando, pero no pueden regresar, no los puedo tomar nada más así, porque están en un estado de impureza. Así que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? A través de su muerte. En otras palabras, lo que está diciendo, ha llegado la hora de morir. Para poder purificar a estos griegos, para poder purificar a todos estos que perdieron la herencia, botaron la herencia, es necesario que yo dé mi vida. Es necesario que yo pague su deuda. Es necesario que yo le recupere la herencia. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está Efraín. Lleva mucho fruto. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí son inútiles, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí son unos inútiles, van a andar entre las naciones escondiéndose, van a andar entre las naciones como vasijas de deshonra, como instrumentos no aptos para nada. Pero si vienen a mí, si permanecen en mí, entonces llevarán mucho fruto. Gracias a Yeshua, los que éramos inútiles, ahora somos onésimos. Romanos capítulo 3, versículo 11 al 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso es lo que andaba haciendo
Onésimo en Roma. Fíjense qué paralelismo. Onésimo, alguien que originalmente su nombre Onésimo implicaba que Dios lo había creado para ser útil. Dios lo creó para ser útil, pero ¿qué pasó? Se robó el propósito que él tenía, se hizo inútil para su amo, huyó, andaba escondiéndose en Roma, queriendo pasar como un romano inadvertido, pero no contaba con la astucia de aquel que nos dice: corre a donde quieras, pero Yeshua te alcanzará. Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yeshua, el Cordero, vino a ser útil al burro, al asno montés terco que se empeña en ser inútil. Si tú te estás empeñando en ser inútil, en no ser apto, de hecho, la palabra inútil es lo opuesto a la palabra santo. La palabra santo, y somos llamados a ser santos, la palabra santo implica ser apartado para Dios, apartado para el uso exclusivo de Dios. Así que si Dios a ti y a mí nos ha llamado santos, ¿qué quiere decir? Que Él nos apartó desde el vientre de nuestra mamá, es más, desde antes de la fundación del mundo, para ser útiles para Él. Entonces, por más que nosotros tratamos de ser inútiles, por más que tratamos de perdernos, como dice Romanos 3, 11 al 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por más que tratamos de hacernos inútiles, por más que tratamos de perdernos, ¿qué creen? Si Dios decretó que tú y yo somos onésimos, si Dios decretó que tú y yo somos útiles, entonces no hay manera de perdernos. Por más torpes que seamos, no nos vamos a perder. Isaías 65:1, y con esto voy a cerrar. Isaías 65:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y bueno, pues hay una traducción, en la Nueva Traducción Viviente dice un poquito más claro, ya que pues si dice que fui hallado por los que no me buscaban, pues como que no tiene mucho sentido aquí que dice fui buscado por los que no preguntaban por mí. Entonces en realidad no le buscábamos. La Nueva Traducción Viviente dice un poquito más claro en este versículo. Isaías 65:1 en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre que Él quiere que busquemos, que clamemos? El nombre que es sobre todo nombre es Yeshua. Es auxilio. Ayúdame, auxilio, sálvame. Y dice, aquí estoy, pero no gritabas auxilio, no gritabas sálvame. Estabas tú escondiéndote, estabas tú tratando de resolver tus propios problemas, estabas tú tratando de salirte con la tuya a tu manera, lleno de temor, preocupado, corriendo, y solamente tenías que decir auxilio, soy un ladrón, soy un pecador, me extravié. Solo tenías que decir, perdón, Señor, sálvame, sácame de esta situación. Es lo único que tenías que decir. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que buscaron auxilio, buscaron ayuda, buscaron tranquilidad, buscaron paz en la religión, en las filosofías de los hombres, en las drogas, en escapes, en el alcohol, en la fama, en el dinero? Buscaban auxilio, buscaban reposo, buscaban ayuda en todas estas cosas y se hundían más y más.
Ahí estábamos todos, tratando de nadar en el lodo cenagoso, tratando de salir en las aguas movedizas, y entre más tratábamos de nadar y flotar, nos hundíamos más. Nos hundíamos más, nos hundíamos más, nos hundíamos más. Y aquel que nos amó, aquel que con amor eterno nos ha amado, prolongó su misericordia y Él nos buscó. Y Él nos trajo este mensaje de perdón, de reconciliación, y a nosotros que nos hicimos inútiles, ahora nos ha hecho útiles, santos, elegidos, sin mancha para Él. El Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Si escuchaste este mensaje no viene de mí. Este mensaje no viene del apóstol Pablo. Este mensaje viene del buen pastor que da su vida por sus ovejas, que viene montando el burrito, que le está diciendo, tú me vas a ser útil. Sobre ti, montando este burro, es que yo voy a ser coronado como rey de reyes y señor de señores. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo soy el que borro todas tus rebeliones, por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados y de todas tus rebeliones. Bendito seas, Yeshua, buen pastor, por haber dado tu vida. Porque en vez de quedarte solo en tu gloria, te pudiste haber quedado solo y no te faltaba absolutamente nada. Mejor solo que mal acompañado. Pero decidiste dar tu vida para llenarte de fruto. Del fruto de incontables hijos pródigos, inútiles, que derrocharon todo, que se robaron la herencia, que no eran dignos y que solo querían estar perdidos en Roma. Y de ellos has hecho ahora instrumentos útiles. Bendito seas, Yeshua, dulce y buen pastor de Israel. Texto a memorizar, Filemón capítulo 1, versículo 15 o versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Por un poco de tiempo me aparté de ti, dice el Señor, pero te recogeré con multitud de misericordias. Y ahora, ¿quién querrá estar lejos de Él? ¿Quién querrá seguir huyendo en Roma, pasando desapercibido en Roma? ¿Quién querrá hacer eso? Alguien que no conoce el amor del pastor y del Cordero que se entregó para perdón de nuestros pecados. Bendito seas, Yeshua. Mío eres tú. Amén. Esta pieza del rompecabezas hubiese quedado incompleta sin este epílogo que les voy a leer a continuación. Epílogo a la carta a Filemón y muy específicamente al mensaje de Onésimo. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 31. Dice lo siguiente. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania,
al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Aquí está el famoso burrito del que tanto hablamos. El burrito, Efraín, Israel, asno montés, inútil, atado, amarrado, sin la capacidad de soltarse el mismo. Un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Era un inútil, estaba ahí, un inutilizado. Desatadlo y traedlo. Este burrito estaba dedicado, enfocado solamente a aquel que sería su dueño. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Si tú pensabas que tu vida no tenía sentido, no tenía ninguna utilidad, bueno, pues hoy sabes por qué fuiste redimido o redimida por un cordero. ¿Por qué? Porque el Señor te necesita. ¿Cómo puede ser que aquel que es todopoderoso, todo suficiente, cómo puede ser que necesita algo? Bueno, pues aquel que no necesita absolutamente nada, aquel que lo tiene todo, decidió necesitarte a ti y a mí. No podía haber un mejor epílogo que este texto para esta pieza del rompecabezas. Bendito seas, Cordero. Si tú me necesitas, no hay más que decir, aquí estoy. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú.
Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida, y la pieza que faltaba en mi vida, y la pieza que faltaba en mi vida, y la pieza que faltaba en mi vida era tú.